He compartido un poco la vida de los analistas lacanianos de cada época. Bien. Y fue para mí una sorpresa en el año 79, cuando se decidió de crear la Fundación del Campo Freudiano, de ver que estaba nombrada vicepresidente de John. Para mí fue un poco impresionante. Estaba evidente que no podía rechazar. Se podía justificar porque mi padre tenía confianza en mí para muchas cosas. O sea, lo primero que se me ocurre es que el psicoanálisis había sido asuntos de familia, pero no tanto últimamente o en los últimos tiempos, o digamos más bien poco asunto de familia en mucha clínica de gente que no quiere hablar, ni es demasiado significativo ni el padre ni la madre ni ningún pariente, dentro de la crisis general de la familia. Los que piden tratamiento es más frecuente que hablen de otras cosas y de sus síntomas que de toda la histeria y el amo en la familia. Y si dijéramos que es un padre en la enseñanza de Lacan, habría que empezar a ver numerosas respuestas. Elegir por parte de mi padre un nombre ruido en 1941 es un acto y debo decir que es un acto optimista. Mi padre no estaba optimista. No puedo dar las palabras a mi padre, pero hay un deseo. Para mí es una marca. He tomado mucho tiempo para entender un poquito lo que significa llamarse Judith. Bueno, para mí ha tenido un peso de un ideal a cumplir en mi propio estilo y con mis propios... Lo he comentado un poco la última, la ha comentado Éric Lorán, creo. Una versión del padre más el concreto que hay en la familia. Y no tanto que venga a representar la función general del nombre del padre. Bueno, ese es un señor mínimamente protector y atento de sus hijos, los reconoce, pero fundamentalmente que le gusta sexualmente la madre de esos niños. Y en una especie de clima, y no mucho más, y las cosas marchan bastante bien así. Me parece que hay en ese Lacan una idea de tampoco empezar a especular mucho con la función del padre, si toma el sesgo de la exigencia o la transmisión de las exigencias acerca de cómo se podría ser el buen padre. Hoy en día pienso que, siguiendo a Lacan, ¿no?, que además la lógica que entendemos como paterna es una lógica que contiene su dimensión delirante de por sí. Así que es fácil que el padre
se deslice a una figura psicotizante. Por eso mejor que... Bien, mi madre, ella, ha tenido, creo, una relación muy especial con mi padre, debo decir. He tenido la suerte de tener una hermana, Laurence, que estaba muy protegida por mi padre y que ha podido hacer lo que no he hecho, es decir, elegir el psicoanálisis como actividad profesional. Debo decir que mi hermana me ha permitido de confirmar, puedo formular la cosa así, la admiración que lo que he podido ver de la práctica de mi padre ha producido desde mucho tiempo ahora para el psicoanálisis. El psicoanálisis como mi padre la ha concebido. A gente ganha muito se a gente prestar atenção no discurso jurídico. Realmente o direito está tentando, está apanhando, está mudando, fazendo o que pode para correr atrás do prejuízo que é uma civilização em que não tem verdade universal, só tem verdade local. A Constituição do Brasil de 88 mudou completamente o sentido da família, porque fixou a família, antes a família era fixada a um casamento hétero, depois ficou fixada a um casamento, continua hétero, e agora é a união estável de duas pessoas para criar filhos. Isso é uma tendência que já apareceu na França, isso não está ainda em curso no Brasil, mas é uma tendência, que é o cuidado dos filhos que vai definir a família. Do nosso ponto de vista, a gente tem uma espécie de distância com a família, certamente com a família natural, porque a família para Lacan é uma montagem da tradição, mas também com relação à desmontagem dessa tradição. Porque nós estamos em tempos de desmontagem da tradição. O que nos guia? Eu ficaria com o Lacan com o Caetano, que é as pessoas da sala de jantar. É uma expressão de uma música do Caetano, que todo mundo conhece, Panis et Circenses, a letra é do Caetano, mas são as pessoas da sala de jantar, as pessoas que comem junto. Porque é o objeto e a relação que o objeto estipula ou cria na repetição da fantasia de cada um se articulando, é que vai fazer com que eles estejam juntos. Enquanto eles comerem juntos, eles são família. Essa é uma ideia para a gente explorar no próximo Anapol, a partir da noção de objetuar em Lacan. E ainda teríamos algo mais, por exemplo, a família a partir do sintoma, com TH, que é uma construção, uma bricolagem desses diferentes objetos compondo um organismo. Isso tudo são as possibilidades para o psicanalista lacaniano ouvir e também estar presente nessa Babel que é hoje em dia as ficções jurídicas sobre a família. Porque é verdade que é muito fácil de saber, de viver acerca de uma persona que tiene un deseo y que sabe lo que desea. No hay que buscar si no es así, si es así, vamos a hacerlo. Y no se discute el así. Es muy fácil de hacer cosas que quizás podría parecer difíciles a otros. Cuando tú tienes a alguien que dice yo quiero eso, que no hay a dudar de eso, pues se puede hacer lo que este deseo implica. Es muy agradable de vivir con un hombre que sabe lo que desea.